Estimadas y estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a la clase de linealización de modelos. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Linealiza modelos potenciales y exponenciales. 2. Determina si un conjunto de datos se ajusta a un modelo potencial o exponencial. Y 3. Ajusta datos a un modelo lineal por medio de variaciones medias. Los contenidos a trabajar son los siguientes. 1. Linealización de modelos potenciales y exponenciales. 2. Ajustes de datos a un modelo lineal. Y 3. Ajustes de datos a modelos potenciales y exponenciales. Para introducir los contenidos de la clase, podemos decir que el modelamiento matemático es una de las herramientas más completas y potentes en diversas áreas de la ciencia, de manera que se pueden predecir situaciones a partir de una función. ¿Y qué es lo que se espera? Bueno, básicamente es determinar un modelo que cuente con dos características, sencillez y precisión. ¿Qué es la linealización? Bueno, lo podemos definir como un proceso de transformación de variables que se puede aplicar a una o ambas variables del modelo a modificar. El objetivo principal es cambiar el tipo de modelo, de manera que pueda pasar de una curva a una recta, es decir, obtenemos un modelo lineal y con esto facilitar el uso. Ya, lo que nosotros vamos a hacer es tomar datos de modelos que inicialmente no son lineales, los vamos a trabajar, cambiar las variables para que nos quede un modelo lineal, ajustar esos datos a modelos lineales y posterior a eso encontrar el modelo original, ya sea potencial o exponencial. Comenzaremos entonces por analizar la estructura algebraica del modelo potencial. Acá tenemos el modelo potencial y igual a alfa por x elevado a beta, con alfa y beta mayores que 0 y ambos son constantes, donde x e y son nuestras variables, x la variable independiente y la variable dependiente. Esta es la estructura algebraica, tienen que conocer esa estructura para que la podamos trabajar sin mayores problemas más adelante. ¿Cómo linealizamos entonces un modelo potencial? Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar un logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría logaritmo de y igual al logaritmo de alfa por x elevado a beta. Por propiedades de logaritmos nosotros podemos separar en dos logaritmos ya que tenemos una multiplicación en el argumento. De forma que nos queda logaritmo de y igual al logaritmo de alfa más logaritmo de x elevado a beta. El beta, también por propiedades de logaritmos, lo que puede hacer es que baja multiplicando a nuestro logaritmo de x. Por lo tanto, nos va a quedar aquí como beta por logaritmo de x. De esta forma ya tenemos transformada nuestra función, nuestro modelo, a una escala logarítmica. Pero tenemos que definir cuáles son nuestros cambios de variable. Por lo tanto, nos va a quedar aquí un cambio de variable z igual al logaritmo de y, 1b igual al logaritmo de x, a va a ser igual al logaritmo de alfa y b va a ser igual a beta. Y tenemos esta recta de linealización z igual a más bv. De forma que el a nos queda como coeficiente de posición y el b nos queda como la pendiente. ¿Ya? Y lo que obtenemos con esto es una escala logarítmica. Por otro lado, tenemos el modelo exponencial, en donde su estructura algebraica está determinado por y igual a alfa por e elevado a bx. Si se fijan, la gran diferencia es que en este caso nuestra incógnita está en el exponente, nuestro x, la variable independiente. En cambio, en el modelo potencial, la x está en la base de la potencia. Entonces tenemos que alfa mayor que 0 y beta pertenece a los reales menos el 0, ya que si el exponente fuese 0, esto se vuelve una función constante, donde x e y son las variables y la variable dependiente, x la variable independiente. Realizamos un proceso bastante similar al modelo potencial, de forma que vamos a aplicar también logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Nos queda entonces logaritmo de y igual al logaritmo de alfa por e elevado a beta x. Podemos separar el logaritmo en una suma de logaritmos, ya que tenemos una multiplicación en el argumento,
y nos va a quedar el logaritmo de i igual al logaritmo de alfa más logaritmo de e elevado a beta x. Y nuestro exponente nuevamente puede bajar multiplicando ese logaritmo y la gran diferencia surge aquí, que nos va a quedar un logaritmo de Euler, donde el logaritmo de Euler natural vale 1, ya que la base es igual al argumento. Por lo tanto, nos va a quedar el logaritmo de i igual al logaritmo de alfa más beta x. Con esto lo que obtenemos es una escala semilogarítmica, no logarítmica como el caso del modelo potencial, ya que nuestro cambio de variable va a quedar como z igual al logaritmo de i, v igual a x, acá nos queda directamente x, a igual logaritmo de alfa y b igual a beta. Si se fijan, las constantes son exactamente iguales que en el modelo potencial. Y con esto vamos a obtener nuestra ecuación de la recta de linealización con a también coeficiente de posición y b la pendiente. Ahora veamos cómo linealizar los siguientes modelos. Tenemos el primer modelo donde nos dicen que i es igual a 0,8 por e elevado a 3x. Por lo tanto, podemos deducir que es un modelo exponencial. Nuestra variable independiente está en el exponente. Vamos a aplicar logaritmo natural para comenzar. Nos va a quedar entonces logaritmo de i igual al logaritmo de 0,8 por e elevado a 3x. Luego, nuestro logaritmo de i va a ser igual a logaritmo de 0,8 más logaritmo de e elevado a 3x. Nuestro 3x va a bajar multiplicando, ¿cierto? El resto lo conservamos y nos va a quedar más 3x por logaritmo de Euler, y ese logaritmo de Euler vale 1. Por lo tanto, acá nuestro modelo nos va a quedar logaritmo de i igual al logaritmo de 0,8 más 3x. Con el cambio de variable nos queda z igual al logaritmo de i, v igual a x directamente, porque estamos trabajando con la escala semilogarítmica. Nos va a quedar entonces la ecuación de la recta, z igual a logaritmo de 0,8 más 3v. Y ese sería nuestro modelo lineal o la linealización de ese modelo exponencial. Por otro lado, tenemos acá un modelo potencial, de forma que también vamos a aplicar logaritmo natural y nos va a quedar logaritmo de i igual a logaritmo de 4x elevado a 0,5. Acá vamos a conservar igual, podemos separar por la multiplicación, nos queda logaritmo de 4 más logaritmo de x elevado a 0,5. El 0,5 va a bajar multiplicando a nuestro logaritmo y nos va a quedar logaritmo de 4 más 0,5 por logaritmo de x. Y acá ya podemos realizar nuestro cambio de variable con z igual a logaritmo de i y nuestro v igual a logaritmo de x, z igual a logaritmo de 4 más 0,5 v, donde nuestra pendiente va a ser 0,5 y nuestro coeficiente de posición va a ser logaritmo de 4. Por otro lado, ¿cómo podemos hacer si nosotros queremos tener el paso inverso? Es decir, nos dan la recta de linealización y necesitamos encontrar el modelo original. Primero que todo, necesitamos saber a qué modelo queremos llegar. En este caso nos dicen que a un modelo exponencial en el 1 y a un modelo potencial en el 2. Entonces podemos hacer esta transformación de modelos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, teniendo en cuenta cuál es el cambio de variable en cada modelo. Sabemos que en el modelo exponencial el z va a ser igual al logaritmo de i y sabemos que nuestro v va a ser igual al x. Por lo tanto, vamos a cambiar las variables. Nos quedaría logaritmo natural de i igual a 3 por x más 2. Ahora, necesitamos despejar el i para obtener nuestro modelo. Por lo tanto, vamos a aplicar la definición del logaritmo, que es la base del logaritmo elevado al resultado, en este caso nuestro 3x más 2, nos tiene que dar igual al argumento. Y en este caso ya tenemos directamente nuestro modelo exponencial.
¿Lo podemos escribir de otra forma? Sí, podemos aquí separar nuestra potencia y nos quedaría como e elevado a 3x por e elevado a 2 igual al i. Entonces, si lo pueden notar, alfa va a ser igual a e cuadrado y nuestro beta va a ser igual a 3. Por otro lado, tenemos el modelo potencial. ¿Cuál era el cambio de variable en el modelo potencial? Tenemos el z igual al logaritmo de i y nuestro b es igual al logaritmo de x. Considerando entonces ese cambio de variable, vamos a reemplazar y nos quedaría logaritmo de i igual a menos 4 logaritmo de x más 7. En este caso nos conviene juntar los logaritmos en un lado y lo que no lo tiene en el otro para poder ocupar propiedades. Entonces nos quedaría logaritmo de i más 4 logaritmo de x igual a 7. Y sabemos que nosotros podemos aplicar siempre propiedades de logaritmo cuando hay una multiplicación. Entonces nos va a quedar logaritmo de i más logaritmo de x elevado a 4 igual a 7. Por otro lado, si hay una suma, también podemos conservar solamente un argumento y entre ellos se van a estar multiplicando. Nos quedaría entonces logaritmo de i por x elevado a 4 es igual a 7. Y por último, podemos aquí aplicar nuevamente la definición de logaritmo y nos quedaría e elevado a 7 igual a i por x elevado a 4. Finalmente despejamos el i y nos quedaría e elevado a 7 por x elevado a menos 4 igual al i. Y este sería nuestro modelo final, donde alfa es igual a e elevado a 7 y el beta va a ser igual a menos 4. Una cosa importante es que en este caso yo lo dejé multiplicando directamente. Es lo mismo que ustedes dividan por x elevado a 4 y luego, como está en el denominador, lo podemos transformar en una potencia negativa. De ahí de esta forma obtenemos el modelo potencial o el exponencial en el caso del 1. Hasta el momento hemos trabajado con los modelos dados. Ahora vamos a modelar a partir de datos experimentales. Entonces, para determinar cuál es el mejor modelo para una serie de datos, se utilizarán los cambios de variables asociados a la linealización de cada modelo. Entonces, primer paso sería construir tabla con cambio de variables, es decir, utilizando la escala logarítmica o escala semilogarítmica en caso del modelo exponencial. Paso 2. Determinar las variaciones medias con cambio de variable. Observar si siguen una variación lineal. Si las variaciones medias tienden a un mismo número, el modelo escogido es el mejor. Paso 3. Verificar a través de un gráfico que el cambio de variables con la escala logarítmica sigue un modelo lineal. Paso 4. Determinar alfa y beta del modelo original. Y paso 5. Determinar modelo, contextualizar y graficar. Comenzamos con el ajuste a un modelo potencial. Un comprimido se disuelve en función del tiempo en horas y la concentración de este en el plasma sanguíneo, definido por CDT, puede ser observado en la siguiente tabla adjunta. Tenemos por un lado el tiempo medido en horas y tenemos la concentración medido en miligramos por mililitros. Acá tenemos cada hora respectiva con su cantidad de mililitros y nos dicen que en virtud de lo anterior, verifique si los datos asociados a la tabla se ajustan a un modelo potencial. En caso afirmativo, determine las constantes alfa y beta y el modelo asociado al contexto. Solución. Paso 1. Construimos una nueva tabla con el cambio de variables asociado a un modelo potencial. Es decir, vamos a ocupar z como logaritmo de CDT como variable dependiente y v como logaritmo de t como variable independiente. Entonces tenemos la columna de t, de CDT, de logaritmo de t y logaritmo de CDT. En este caso en particular trabajé con los valores aproximados dentro de los logaritmos, pero también pudieron dejarlo de forma exacta. Pueden utilizar logaritmo natural de 0.25, logaritmo natural de 0.35 y así con cada uno de los logaritmos. Paso 2. Calculamos las variaciones medias y verificamos si los valores corresponden a una escala logarítmica, determinando si tienden a un valor constante. Entonces voy a copiar, primero que todo,
los valores con el cambio de variable asociado para a partir de ellos calcular las variaciones medias. Entonces nos quedaría la primera variación media, la diferencia de nuestro logaritmo de c de t con el primer intervalo y el segundo intervalo partido en la diferencia del logaritmo de t, también considerando los mismos intervalos. Esa sería nuestra primera variación media. Recuerden que es la resta de los y partido de la resta de los x. Y con esto obtenemos que es aproximadamente 0.12. Al igual que la segunda variación media. Tomamos el segundo y el tercer intervalo, calculamos las diferencias de los y partido de la diferencia de los x y nos da igual a 0.12. Es decir, que está tendiendo a un valor constante. Y si la variación media se aproxima a un valor constante, que en este caso fue 0.12, implica que la escala logarítmica que utilizamos tiene una tendencia lineal. O sea, los datos experimentales los podemos ajustar a un modelo potencial. Paso 3. Trazamos la gráfica de la escala logarítmica para tener una idea de la recta que nos permitirá determinar justamente el modelo que nosotros andamos buscando. Tenemos nuevamente la tabla con los datos linealizados, ya que ellos son los que siguen un modelo lineal, y acá tenemos la gráfica de los 3 puntos y esta es la recta que mejor se ajusta a esos 3 puntos. Como pueden notar, efectivamente está siguiendo un modelo lineal, pero es en el paso 4 en donde nosotros vamos a encontrar la ecuación de esta recta. Paso 4. Determinaremos alfa y beta del modelo original con la ayuda de variaciones medias y su relación con el concepto de pendiente. Para esto es muy importante que tengan en consideración la relación que había entre A, B y alfa y beta, donde A, que es el coeficiente de posición de nuestra recta de linealización, era logaritmo de alfa y B era igual a beta, donde representa la pendiente. Entonces el paso siguiente sería calcular justamente la pendiente entre el punto 0, A, que sería la intersección con el eje Y, y cualquiera de esos puntos linealizados. Yo en este caso tomé el primer punto y nos quedó como la pendiente, que es beta, tiene que ser igual a la diferencia de los y partido en la diferencia de los x, tomando en consideración el punto 0, A y el primer punto de la tabla. Y en este caso nos queda 0.12 porque es la pendiente, es la variación media que nosotros encontramos. Y lo único que nos quedaría por determinar sería el valor del A. ¿Cómo encontramos el valor del A? Básicamente resolviendo esa ecuación, y el 1.38629 puede multiplicar a 0.12 y a la misma vez el 1.88387 puede restar a esa multiplicación y ahí despejamos el valor del A, donde nos da que A es menos 1.7175. Con esto podemos encontrar el valor de alfa, ya que tenemos el valor del A y sabemos que el A es igual al logaritmo de alfa. Entonces al despejar nos va a quedar que E elevado al valor de A es alfa. Por lo tanto, E elevado a menos 1.7175 es igual a alfa y nos da un valor aproximado de 0.1795. Ya tenemos entonces el valor de alfa y el valor de beta para determinar el modelo original. Paso 5, entonces determinar el modelo y graficamos. Considerando el alfa y el beta que encontramos en el paso 4, podemos ya determinar nuestro modelo matemático que relaciona justamente la concentración con el tiempo y está dado por C de t igual a 0.1795 por t elevado a 0.12. Este sería nuestro modelo potencial que mejor se ajusta a los datos experimentales. Y su gráfico aproximado estaría dado por este que ven aquí, donde tenemos el tiempo en horas y tenemos la concentración medida en miligramos por mililitros. Por otro lado, tenemos un ajuste a un modelo exponencial. Nos dicen, los datos de esta tabla se obtienen producto de una investigación experimental realizada en el Laboratorio de Fisiología Humana, donde se midió la longitud de un tumor en función del tiempo, tal como se muestra en la siguiente tabla. Tenemos el tiempo medido en meses y tenemos L medido en centímetros, que sería la longitud. Tenemos 4 puntos o datos tomados experimentalmente
y nos dicen que en virtud de lo anterior, determine si los datos se ajustan a un modelo exponencial. Para esto, justifique algebraicamente su respuesta y exprese matemáticamente la función que representa al modelo que ha encontrado. Solución. Paso 1 entonces. Construimos, al igual que con el modelo potencial, nuestra tabla con el cambio de variables asociado a este modelo. Entonces nuestro z quedaría como logaritmo de L y nuestro v quedaría como t, ya que el modelo exponencial ocupa una escala semilogarítmica. Solamente se calcula el logaritmo de la variable dependiente. Paso 2. Calculamos las variaciones medias y verificamos si los valores corresponden a una escala semilogarítmica, determinando si tienden a un valor constante. Recuerden que si las variaciones medias tienden a un valor constante, entonces sí está siguiendo esta escala semilogarítmica y ese valor constante va a representar nuestra pendiente. Nuevamente tomamos la tabla con el cambio de variable asociado, nuestro t y nuestro logaritmo de L de t, y calculamos sus variaciones medias. En este caso, como tenemos 4 intervalos, van a poder calcular 3 variaciones medias. La variación media entre el primer y segundo intervalo nos quedaría 0.202, aproximadamente 0.2. La variación media entre el segundo y el tercer intervalo nos quedaría 0.200, también 0.2. Y la variación media entre el tercer y cuarto intervalo nos quedaría 0.1968, aproximado a un decimal, también sería 0.2. Con esto podemos decir que efectivamente tiende a un valor constante que es 0.2. Esto implica que la escala logarítmica sigue justamente una tendencia lineal, por lo tanto, los datos experimentales podrían seguir un modelo exponencial. Paso 3. Trazamos la gráfica de la escala logarítmica para tener una idea de la recta que nos permitirá determinar nuestro modelo, exactamente igual que con el modelo potencial. Tenemos nuestra tabla con el cambio de variables asociado y tenemos nuestra gráfica. Tenemos los 4 puntos a graficar y como estamos seguros ya de que sigue un modelo lineal, nuestra escala semilogarítmica, entonces podemos determinar nuestro alfa y beta del modelo original. Para esto, recordar también la asociación, que es exactamente igual que el modelo potencial. A igual al logaritmo de alfa y b igual al beta. Tomamos en consideración el punto 0, a y vamos a elegir un punto de la tabla para poder calcular la pendiente. En este caso tomé el primer punto ya que son los valores más pequeños y calculamos. El b, que es la pendiente, tiene que ser igual a la resta de los y dividido en la resta de los x, que nos queda a menos 0.254642, que es nuestro logaritmo de L de t, partido en 0 menos 1, que sería nuestro t. Eso nos da 0.2 porque es el valor de la variación media que nosotros encontramos en el paso 2. Con esto podemos despejar también el a para encontrar el alfa posteriormente. Entonces nos queda que a es aproximadamente 0.054642 y con esto despejamos para obtener el valor de alfa. Entonces alfa, nuevamente por la definición del logaritmo, la base elevado al resultado nos queda el argumento. Entonces nos queda Euler elevado a nos da alfa. Tenemos el valor del a y eso nos da aproximadamente 1.056162 y podemos pasar al paso 5. Determinamos entonces el modelo y graficamos. Consideramos alfa igual a 1.056162 y beta 0.2, es decir, el modelo matemático que relaciona la longitud de este tumor en función del tiempo va a estar dado por 1.056162 por e elevado a 0.2 t, ya que es un modelo exponencial. Y su gráfica aproximada estaría dada por la que ven acá, que efectivamente se ve ya un poco más la curva. Dependiendo de la escala que ocupen para graficar, se va a notar más o menos la curvatura. Tenemos el tiempo en meses y la longitud del tumor en centímetros. Acá les dejo la bibliografía recomendada. Recuerden hacer los ejercicios de los apuntes para reforzar los contenidos de la clase.
Con esto concluimos la clase de hoy. Espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima clase.